Bienvenidos, soy René William Melara. Gracias por acompañarnos a través de la internet. Nuestra oración es que el mensaje de hoy sea de bendición y pueda comprender el amor y propósito de Dios para su vida. Si tiene alguna pregunta y desea congregarse con nosotros, la información está disponible en nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Dios le bendiga. Quiero que le demos lectura en el libro de los Hechos, en el capítulo 13. Vamos a leer versículos 46 y 47. ¿Lo tenemos? Leemos la palabra de Dios que nos dice de la manera siguiente. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, ¿qué dijo? Nos volvemos a los gentiles. Leemos el 47 todos juntos. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. La serie va a estar basada en esa misión del Espíritu Santo. Vamos a orar y le decimos: Padre que estás en gloria, te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso. Grandes son tus misericordias, Señor, inigualables son. Te damos, Señor, el honor a ti, porque nos has permitido estar en este lugar, Señor. Somos bendecidos de estar en tu casa y de formar parte de tu pueblo, Señor. Gracias por esas misericordias y ahora suplicamos, Señor, que a medida nosotros recorramos, Padre Santo, esa misión que el Espíritu Santo encomendó, Señor, a tu siervo, Padre, nosotros también tengamos conciencia que como parte de tu pueblo, Señor, pertenecemos, Señor, de los cielos a esa misión que dejaste encomendada a todos aquellos que te siguieran. Gracias en el nombre glorioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendito sea el nombre del Señor. Decíamos que esta serie se va a centrar en la segunda parte del libro de los Hechos, pero la obra misionera inicia con el llamado del mayor de los protagonistas de esta obra. Por lo general miramos como centro de atención a los apóstoles como los protagonistas del libro de los Hechos. Pero realmente el mayor protagonista es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo, hermano, es el que inició esa obra, hizo el llamado, y de eso vamos a hablar, porque hoy vamos a tener el tema enviados por el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, ninguno de los apóstoles hubiese hecho lo que hizo. El Espíritu Santo es el protagonista, no solo de todo lo que se hizo en el libro de los Hechos, sino de lo que se ha hecho en cada una de nuestras vidas. A Él la honra y a Él la gloria, al Espíritu Santo de Dios. Bendito su nombre para siempre. El tema de hoy, enviados por el Espíritu Santo, vamos a hablar acerca de ese llamado que se le hizo al apóstol Pablo, al servicio misionero, y que se hizo ese llamado no desde Jerusalén, sino en la iglesia de Antioquía de Siria. Quiero que vaya conmigo a Hechos capítulo 13, ahí está cerquita de lo que leímos, 13:2, que dice la palabra del Señor de la siguiente manera: ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Decíamos que la obra misionera comienza en la iglesia de Antioquía de Siria,
Pero ¿cómo es que esta iglesia nace? La iglesia Antioquía de Siria. Se recuerda del martirio de Esteban, ¿no es cierto? Cuando Esteban fue martirizado, se le dio inicio a la persecución en contra de los creyentes. Esta persecución fue terrible, fue desalmada. Sin embargo, Dios la usó para sus propios planes. Y es que en ese entonces el evangelio había comenzado ya a esparcirse. ¿Cómo es que llegó la palabra entonces? ¿Cómo se fundó la iglesia de Antioquía de Siria? Como la palabra del Señor se iba expandiendo, ¿verdad? Esta ciudad se convierte luego, hermanos, en el centro, oiga bien, de la iglesia y de los viajes misioneros del apóstol Pablo. Fue la iglesia de Antioquía de Siria. Los creyentes primitivos, hermano, cuando fueron esparcidos, llegaron al norte del mar Mediterráneo y establecieron iglesias en las ciudades de la región de Fenicia, la isla de Chipre y la misma Antioquía de Siria. Ellos solamente le hablaban a los judíos. El evangelio solo era predicado a los judíos, porque los judíos conocían la ley, tenían a los profetas, sabían de las promesas del Mesías y por eso ellos solamente le hablaban a los judíos. Dice el versículo 19 del capítulo 11 del libro de los Hechos. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Así es que algunos de estos misioneros, ¿verdad?, que fueron esparciendo la palabra, eran de Chipre. Chipre es una isla del Mediterráneo al suroeste de Antioquía. Otros eran de Cirene. Cirene estaba situada en la costa norte de África, donde hoy se encuentra el país de Libia. Entonces, habiendo estado en el día del Pentecostés, si usted va a su casa y lee en el capítulo 2 del libro de los Hechos, se va a dar cuenta que judíos de muchas naciones habían llegado a celebrar el día del Pentecostés y entre ellos, ¿verdad?, judíos creyentes de Chipre y también de Cirene, donde hoy se encuentra Libia. Y estando ellos en el día del Pentecostés, cuando ellos se retiraron, ¿verdad?, los que no vivían ahí, entonces comenzaron a esparcir el evangelio de donde eran o hacia donde iban. Ellos iban esparciendo el evangelio del Señor Jesucristo. Antioquía de Siria llegó a ser una de las ciudades más importantes del Imperio Romano. Ahí los creyentes, esa fue la gran diferencia de Antioquía. En Antioquía los creyentes que esparcían el evangelio no solo le hablaron a los judíos, sino que también le predicaron a los griegos. Eso lo dice el versículo 20, siempre del capítulo 11. Dice, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Hermanos, los griegos eran ya del mundo gentil, pero ¿por qué los griegos? Muchos griegos aceptaron a Cristo, de hecho, ¿verdad?, cuando se les fue predicado. Pero los griegos, con esas sus religiones místicas y sus mitologías, buscaban a un Salvador. En su ignorancia religiosa, pero buscaban a un Salvador. Entonces, cuando una persona busca una experiencia espiritual genuina,
Oiga bien, y está buscando en donde no la va a encontrar. Al llegar el evangelio y el evangelio llena su corazón, entonces está abierto a recibir el evangelio del Señor Jesucristo. Yo no sé si fue esa su experiencia, pero en mi caso así fue. Mi corazón estaba vacío, se trató de llenar de otras cosas. Sin embargo, cuando llegó el evangelio, lo llenó con ese poder de vida, poder de transformación, y fue que se aceptó el evangelio. Ese aplauso es para el Señor. Entonces, los griegos, con eso de andar buscando en sus mitologías y en sus religiones místicas, entonces ellos estaban abiertos también a recibir aquello que pudiera llenar sus vidas. De hecho, hubo griegos que llegaron a buscar a Jesús, y yo quiero que vaya conmigo a Juan capítulo 7 para que se dé cuenta. Dice el versículo 35, 7:35 de Juan. Entonces los judíos dijeron entre sí, cuando él dijo: me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podéis venir. Entonces dijeron los mismos judíos: ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? Y dice el versículo 20 del capítulo 12. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo, ¿qué le dijeron? Señor, quisiéramos ver a Jesús. Cuando el corazón está sediento, quiere ver a Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, esos son ejemplos de cómo ya los griegos, ¿verdad? Buscaban en la salvación. La predicación, por supuesto, tuvo mucho éxito. Dice, volviendo a Hechos, capítulo 11, versículo 21, dice que la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó, ¿y qué? Y se convirtió al Señor. Cuando dice la mano del Señor, posiblemente se refiere a los prodigios y a los milagros que Dios obraba por medio de ellos. Porque, hermanos, el poder de Dios que se da en la evangelización testifica de la veracidad del evangelio. Porque nosotros predicamos un evangelio que es veraz, es cierto, es real. Estos no son fábulas, no son mitologías, esta es una realidad. Dios se hizo hombre y vino a la tierra y nos encomendó a nosotros esa palabra bendita de la reconciliación. En Antioquía, hermanos, se dio un fortalecimiento muy grande. Dice que Antioquía, habiendo recibido a los griegos y la palabra de Dios y los milagros que se hacían, llegó a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Cuando Jerusalén, porque oiga bien, acuérdese que todos los hechos acerca de la vida, de la obra, el ministerio, la muerte y la resurrección de Jesús se dieron en Jerusalén, en Israel. Ahí fue todo. No se esparció, digamos, Cristo no fue a morir allá en Egipto, Cristo no fue a morir a la India, no, todo se desarrolló en la tierra de Israel, en Jerusalén. Pero la iglesia de Jerusalén, hubo un momento, ¿verdad?, en que tuvo que reconocer que Dios se estaba moviendo en otros lugares. Y así fue como se dio cuenta que en Antioquía la mano poderosa de Dios también estaba obrando. Al escuchar que estaba obrando, entonces dijeron esto: es necesario que uno de nosotros vaya a ese lugar. Y fíjese que escogieron nada más ni nada menos que a un hombre amable, tierno, dulce, como Bernabé. Fue a Bernabé al que escogieron y le dijeron que fuera a Antioquía.
Antioquía necesitaba a un misionero. Ese misionero fue Bernabé. Y se recuerda cómo se dice la palabra de Bernabé. Dice que se llamaba José y era original de Chipre. Sin embargo, los apóstoles, por sus cualidades, le pusieron hijo de consolación. Así dice la palabra del Señor. Siempre en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, no lo vaya a buscar. Y en el capítulo 9, Bernabé se convierte en la mano que le ayuda a Saulo. Cuando todos los discípulos dijeron, no, a saber qué viene, quizás de espía, que nos quiere matar. Entonces Bernabé introdujo al apóstol a los otros discípulos del Señor. Entonces este hombre, hermano, tenía muchas cualidades. Qué lindo, ¿verdad? Que seamos nombrados como parte de la respuesta a una iglesia y no seamos señalados como el centro del problema de un grupo, de una iglesia. Por eso debemos de aprender de estos hombres también. Bernabé, hermano, la figura de Bernabé queda hasta un poquito relegada, pero realmente fue un gran hombre. Y llega a Antioquía, por supuesto, ¿verdad? Y estando ahí, quiero que lea conmigo, dice que cuando llegó y vio la gracia de Dios, versículo 23, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón, que dice ahí, permaneciesen fieles al Señor. Oiga bien, porque era, ¿qué dice? Varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y a causa de eso, una gran multitud fue agregada al Señor. Este fue a lo que fue. Este iba a, hermano, a ayudar. Como le digo, qué lindo ser la respuesta que una iglesia necesita, ¿verdad? Este no fue a hablar de los líderes en Jerusalén, este no fue a criticar esto, no le importaba si los griegos estaban ahí, porque siendo judío le hubiera molestado y hubiera dicho, ¿y estos griegos gentiles qué están haciendo acá? No. Bernabé ya había reconocido que no solo los judíos necesitan salvación, sino todos nosotros los gentiles necesitamos la salvación de Cristo Jesús. Dele fuerte el aplauso al Señor. Cuando ve este siervo de Dios, Bernabé, que la iglesia crece en ese lugar, dijo, no es posible, no puedo hacer esta obra solo. Qué bonito reconocer nuestras incapacidades, ¿verdad, hermano? No querer ser el hombre orquesta que toca el piano, toca la trompeta, toca la batería y él canta y recoge la ofrenda también. No, qué bonito reconocer. Porque somos un cuerpo en Cristo Jesús y cada uno de nosotros, hermanos, somos pieza importante en la obra del Señor. Y dijo Bernabé, voy a ir a traer a nada más ni nada menos que a Saulo de Tarso. Mire cómo fue introduciéndose la figura, la gran figura. Porque ahora es una gran figura del apóstol Pablo, que se convierte luego, ¿verdad?, en el gran misionero del libro de los Hechos. Fue Bernabé el que llegó a Tarso. Los griegos quisieron apedrear y matar al apóstol Pablo, a Saulo, después que fue introducido en la iglesia de Jerusalén, porque Pablo tenía la capacidad de disertar delante de los griegos. Bueno, creo que no desconoce usted que los griegos tienen cierta fama de inteligencia, de sabiduría. Entonces Pablo tenía la capacidad de rebatirlos. Entonces cuando los rebatía, los griegos se molestaron con él, eso fue en Jerusalén, de capítulos anteriores, se molestaron con él, lo quisieron dañar, entonces vino la iglesia de Jerusalén y le dijo, vete a Tarso, vete a Tarso.
Entonces Saulo obediente. Mire, otra característica. Iba a ser el gran apóstol Pablo, pero la iglesia de Jerusalén, cuando estuvo en peligro, le dijo: vete para Tarso. Y Saulo se fue. En ningún momento le dijo: no, si el Señor a mí me ha llamado, a mí me ha hablado. No, él se fue. Bernabé, cuando lo necesitaba en Antioquía de Siria, fue a buscarlo. Y fue a buscarlo a Tarso. Mire lo que dice el versículo 25. Después fue Bernabé a Tarso. ¿Para qué? Para buscar a Saulo, y hallándole, le trajo a Antioquía. Se dice que cuando la expresión buscar denota cierto esfuerzo, como que a Bernabé no le fue fácil encontrar a Saulo de Tarso. Algunos comentaristas creen que Saulo posiblemente fue desechado por la familia. Tal vez fue menospreciado cuando llegó, porque acuérdese, él era fariseo de fariseos, de la secta más estricta de los judíos. Entonces se cree que él tuvo ciertos problemas al regresar a Tarso, y a Bernabé no le fue fácil encontrarlo, pero lo encontró, ¿verdad? Lo encontró. Y cuando lo encuentra, pues seguramente le dice: mira, yo te necesito, ¿verdad? Te necesito para que vayamos a Antioquía de Siria, hay un trabajo por hacer. Dice el versículo 26. Bueno, leemos desde el 25. Y hallándole, le trajo a Antioquía. ¿Y qué dice ahí? Se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Ya el evangelio ya había sido predicado, ya la cristiandad estaba establecida. Sin embargo, la seguían considerando como una secta de los judíos. ¿Qué pasó? En Antioquía dio, hermano, el gran paso. Porque en Antioquía, como ya se habían incluido hasta a los griegos, que eran los gentiles, entonces ahí se le da el nombre. No. Si somos seguidores de Cristo, hemos de ser cristianos. Ya no una secta del judaísmo, sino cristiano, un ente diferente, un ente aparte del judaísmo. Y ahí se le llamó. Por eso, hermanos, estamos hablando acerca de Antioquía y cómo fue el llamado, cómo entró entonces el gran apóstol Pablo. Tenemos que saber entonces esta Antioquía, ¿por qué vino a cobrar tanto interés? ¿Por qué desde Antioquía y no por qué desde Jerusalén? Porque lo más lógico era que Pablo fuera enviado desde Jerusalén, pero no fue así. Antioquía se volvió la iglesia más importante en ese entonces. Y vamos a ver, hermano, lo que esta iglesia representaba. Mire, en esta iglesia de Antioquía de Siria los dones espirituales se movían. En esta iglesia de Antioquía de Siria se tenían también profetas. Ahí estaban los ministerios, hermano, que el Señor nos dice luego por el apóstol Pablo en Efesios. Había maestros, había evangelistas, pastores, ¿verdad? Ahí, en esa iglesia. Y esta iglesia, hermano, tenía una característica muy linda. Ella nació con mentalidad de ministerio. Ella no nació solo como un grupito así, sino nació como una iglesia que dijo: ¿qué hacemos nosotros? Y eso es tan lindo, hermano, cuando nosotros también, no solo como iglesia, sino personalmente, no estamos pensando qué pueden hacer por mí, qué puedo hacer yo por otra persona. Es bien importante, y esta iglesia nació con esa mentalidad. Fíjese que esta iglesia se caracterizó por ser una iglesia generosa. Oiga bien, generosa. Capítulo 11 siempre, versículo 27. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Ágabo,
daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Predijo esa hambruna. Ágabo la predijo, ¿verdad?, anteriormente, pero cuando Lucas escribe el libro de los Hechos, ya había sucedido. Por eso dice que sucedió en el tiempo de Claudio. El tiempo de gobierno de Claudio fue del año 41 al 54 después de Cristo. Dice que en ese tiempo las cosechas fueron muy escasas en muchas partes del imperio de Claudio. Y la hambruna se dio principalmente en el año 45 al 48. Fueron 3 años. 45, 46, 48 salen como 4. Pero la iglesia no se quedó de brazos cruzados. Mire lo que continúa diciendo. Entonces los discípulos, cada uno, ¿qué dice ahí? Conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Mire qué linda la actitud de esta iglesia. Jerusalén era la iglesia principal, vaya, por decirlo así, la iglesia madre, el centro de todo, la iglesia en Jerusalén. Pero como hubo dificultad en Jerusalén, Antioquía, es que vean ellos, ahí están ellos, no, sino que pensaron, ¿qué podemos hacer? Hermano, este es un principio que posteriormente lo escribe también Pablo, ¿verdad? Porque, hermano, la iglesia de Antioquía reaccionó con gratitud. Y es una característica que muchas personas olvidan. La gratitud es importante. Por eso dice la palabra del Señor, sed agradecidos. Que no seamos desagradecidos, a nosotros se nos olvida lo que nos hacen. Se nos olvida el favor que hemos recibido. Se nos olvida que hemos sido bendecidos de alguna manera por esa persona. Media veces nos hace algo que no nos gusta. Votamos a aquella gente. Y no es así. Gracias por esos amenes, porque reconocemos, hermanos, nosotros nuestra propia naturaleza, y solo reconociendo nuestra propia naturaleza vamos a poder tomar la medicina. Y la gente que se cree que está bien espiritualmente y no necesita adelantar, hermano, ese nunca va a adelantar. No puede adelantar porque él cree que está bien. Pero nosotros que creemos que estamos necesitados del favor de Dios y necesitados de la edificación de Dios, vamos a ir adelantando. Paso a paso vamos a ir llegando. Esta iglesia, hermano, tiene una actitud tan linda, y el apóstol Pablo también luego establece, vaya conmigo a Gálatas capítulo 6:6, porque es eco de este principio. En Gálatas capítulo 6, versículo 6. ¿Puede leerlo conmigo? ¿Qué dice? El que es enseñado en la palabra, que dice, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No lo digo yo, no lo dice el pastor, ni los coordinadores de zona, ni los supervisores. ¿Quién lo dice? Y esta iglesia reaccionó de esa manera. Dijo, ellos, por medio de ellos nos ha venido a nosotros la palabra de salvación. ¿Qué podemos nosotros hacer ahora? Enviarles la ayuda que necesitan. Y escogieron, ¿verdad?, nada más ni nada menos que a Bernabé y a Saulo. Se cree que este viaje lo hicieron en el año 46 y que coincide con, vaya conmigo siempre a Gálatas, capítulo 2, versículo 1. Con este viaje que hace referencia el apóstol Pablo.
Después de pasados 14 años, subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces dicen que puede coincidir, ¿verdad?, ese viaje con este que menciona el apóstol Pablo en el año 46. Hermano, todos hemos tenido necesidad en algún momento, ¿no es cierto? Todos. Debemos de ser sensibles cuando otro tiene necesidad, ¿verdad? Y eso lo hizo la iglesia de Antioquía. Hermano, no cualquiera iglesia hace eso. Muchas iglesias solo se acostumbran a que se les dé. Y nosotros, ¿y cómo vamos a dar, pues? Si no tenemos, pues si no tienes, ¿por qué no da? Porque el principio bíblico no cambia. Dando es como se recibe. En cierta oportunidad oía a un pastor muy eminente, ¿verdad?, que lo invitaron a predicar a una iglesia pobrísima. Estaba en la frontera entre México y Estados Unidos, pobrísima. Y entonces, dice él, cuando él estaba queriendo saber qué Dios le quería dar para la iglesia, la ofrenda y el diezmo. Y le dijo, Señor, le dijo, pero yo ¿cómo le voy a ir a predicar a esto? Él tenía una forma muy especial de dirigirse, ¿verdad? No le voy a decir las expresiones. ¿Cómo le voy a ir a predicar a estos que no tienen nada? Le dijo, de que ofrenden y que diezmen, Señor. No, le dijo, no, tú estás equivocado, Señor. Le dijo, no, yo no les predico eso. Bueno, se acercó el momento de la predicación y el Señor, ¿verdad?, dándole a la misma palabra. Bueno, dijo, está bien. Y les predicó acerca de eso. Claro, acuérdese que algunos, ¿verdad?, medios se conmueven, a otros les da igual. Pero ¿cuál fue la sorpresa? Que cuando lo invitaron tiempo después a esa iglesia, la iglesia ya había cambiado. Ya habían hermanitos mejor vestiditos, con un mejor transporte. Hermano, ¿por qué? Porque la bendición está en dar y no en recibir. Alabado sea su nombre. Y esa es una gran realidad. Es una gran realidad. Mire, no solamente fue una iglesia generosa, ella tenía puesta la mirada en ministrar a las necesidades. Por eso le decíamos que esta iglesia nació con una mentalidad de ministerio. Si en Jerusalén ellos estaban tranquilitos allá, ¿verdad? La salvación llegó, Cristo llegó y todo de ahí, ¿verdad?, no nos movíamos y cómodo. Viene la muerte de Esteban y salen todos. Ahorita se me ocurre algo también. Y se lo voy a decir. Si a raíz de estos movimientos de leyes migratorias, oiga bien, si a raíz de esto se tiene que salir, hay que salir para hacer la obra de Dios. Y entonces donde quiera será bendecido. No tenga miedo, no tenga temor, porque entonces Dios lo va a sostener. Bendito sea su nombre. Y eso fue lo que pasó cuando se vino, ¿verdad?, la muerte de Esteban. Ellos estaban tranquilos en Jerusalén, pero se esparcieron. Y esta iglesia también se dio cuenta que había una necesidad. Y la necesidad era de esparcir la palabra. Ellos no se quedaron tampoco de brazos cruzados ante la necesidad de llenar la tierra con el evangelio del Señor Jesucristo. Entonces, después que Bernabé y Saulo regresan de Jerusalén, siguen en Antioquía de Siria enseñando. Y en la iglesia había algunos profetas, algunos maestros, y vamos a leer los nombres de estos profetas, de estos maestros que había en Antioquía de Siria. Capítulo 13, damos el inicio ya, ¿verdad?, al primer viaje misionero de Pablo. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, que por supuesto el hijo de consolación, Simón, el que se llamaba Níger,
Esto significa negro. Lucio de Cirene, la región del norte de África. Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca. Este Manaén, hermano, se cree, ¿verdad?, que en ese tiempo le decían hermanos de leche cuando eran criados, hermanos de crianza, de Herodes Antipas. Herodes Antipas, el tetrarca, fue el que asesinó a Juan el Bautista. Y Manaén, hermano de crianza del que mató a Juan el Bautista y participó en los juicios del Señor Jesucristo. Mire qué gran diferencia. Habiéndose criado juntos, qué gran diferencia. Herodes Antipas, cómo queda en la historia y cómo quedó Manaén como gran siervo de Dios y misionero del Señor Jesucristo. Bien diferente, ¿verdad? Eso quiere decir, hermano, que no importa, oiga bien, no importa el ambiente en que usted se encuentre, si buscamos de Dios, Dios puede hacer la diferencia en cada uno de nosotros. No estamos marcados por la circunstancia, sino que estamos marcados por el gran amor de Dios y que Él puede sacarnos adelante en cada dificultad. Dele fuerte el aplauso al Señor. Y mire, ¿quién está en la cola de la lista? En ningún momento es mencionado. ¿Quién fue mencionado primero? Bernabé. Y por último, Saulo. Hermano, y aquí hay otra lección también. Cuando se busca protagonismo. Y mire, a mí casi ni me mencionó. A los otros mencionó. Mejor que no nos mencionen. Hermano, entre menos protagonismo tengamos acá, hermano, el premio puede ser mayor en el reino de los cielos. Dele fuerte el aplauso al Señor. ¿Se da cuenta? Es que, ¿verdad? Estamos aprendiendo de todos estos hombres. Y por último, Saulo. Y esto lo escribió Lucas. Que Lucas sabía el orden en que poner las cosas, porque el hombre era estudiado, era médico. Y continúa diciendo, ministrando estos al Señor y ayunando, ¿quién fue el que habló? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios. Seguramente, bueno, se cree que pudo haber usado, ¿verdad?, una manifestación profética, como pudo haber usado una visión. La cosa es que el Espíritu Santo habló, porque Él es una persona. Él puede hablar, Él puede comunicar, Él puede decir. Entonces viene, ¿verdad?, y el Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo. Sigue Saulo en la última escala y Bernabé como primero. Apártenme a estos dos. Y también, hermano, dice la palabra del Señor, para la obra, ¿a qué dice ahí? A que los he llamado. Porque es cierto, Dios puede hablar por medio de una persona, hermano. Y no es necesario que aquella persona esté con expresiones y con movimiento para hablar. Dios puede hasta en una conversación usar a una persona y le da una palabra a usted. Todo está en que estemos atentos a eso. Porque Dios, hermano, se mueve. Dios se mueve, Él es real. Entonces el Espíritu puede hacer que se nos diga algo por medio de alguna persona. Pero nosotros debemos evaluar. Debemos evaluar la palabra dicha por esa persona. No es porque ella la dijo o él la dijo. Es si está de acuerdo ya a lo que Dios me ha hablado por medio de su palabra. ¿Me entiende? Claro, en ese entonces ellos no tenían al Nuevo Testamento.
Pero ¿qué había hecho Dios? Dios ya le había hablado a Bernabé, Dios ya había llamado a Saulo. Entonces Bernabé y Saulo ya sabían. Cuando estos dijeron, ¿verdad? El Espíritu Santo viene y llama, es algo que ya lo había hecho, porque dice a la obra que los he llamado. O sea, ya había dicho a Bernabé y a Saulo, ya ellos lo sabían. Y esto también, hermano, es una lección para nosotros. No se deje apantallar, no se deje llevar. Algunas veces andamos buscando que nos digan cosas halagüeñas, lo que nos gusta. Ah, sí, entonces esta es una profeta, porque me dijo lo que me gustaba. No, de ninguna manera, no por eso. Si algunas veces la palabra de Dios incomoda, ¿o no es cierto? Incomoda, molesta, pero si queremos el bien para nosotros, la vamos a recibir. La vamos a recibir. Vamos a estar dispuestos a recibirla. Entonces, hermano, dice la palabra del Señor que hubo un sentir de toda la iglesia. Oiga bien. Y la iglesia se dio cuenta que ese era el plan de Dios. Como cuerpo de creyentes, sintieron que ese era el plan que Dios tenía y que el Espíritu Santo estaba confirmando una vez más los planes que Dios tenía para esparcir el Evangelio del Señor Jesucristo. Lucas, vaya conmigo al versículo 4, insiste en que no solo fue la iglesia la que los mandó, sino que dice, ellos entonces, ¿qué dice ahí? ¿Enviados por quién? Por el Espíritu Santo. O sea que Lucas insiste, no vayan a creer que esto fue solo a la iglesia le dio gana. Mire, como el ministro es digno de su salario, el obrero es digno de su salario, a mí si me echan, ya yo voy a ir a predicar y mire, ahí voy a tener la comida segura. No, un momentito. Si no hay un llamado del Espíritu Santo, mejor no haga nada. Porque le puede ir peor de lo que está pasando acá. Mejor aquí, ¿me entiende? Calladito, ¿verdad? Orando para que Dios obre y pueda quedarse usted en este país. Porque todo está en las manos de Dios, no tenga miedo. Todo está en las manos del Señor. Si Dios quiere, se hará. Si Dios no quiere, hermano, no se hará. Pero nosotros estamos en las manos del Señor. Y usted así debe de considerarse. En las manos de Dios. Y mientras usted esté en las manos de Dios, nada le va a pasar. Nada que Dios no quiera, ¿verdad? Bien, entonces, hermano, dice Lucas, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Este fue un ministerio dirigido completamente por el Espíritu Santo. De Antioquía de Siria viajaron por dirección del Espíritu Santo unos 25 kilómetros al oeste de un lugar que se llama Seleucia. Y continúan, navegando hasta llegar a la isla de Chipre, en el puerto de Salamina, al nordeste de la isla misma de Chipre. Y como ellos tenían por costumbre congregarse, lo primero que buscaron fue una sinagoga. Este fue el primer lugar al cual ellos acudieron. Y en ese lugar había una gran comunidad judía. Y ellos esperaban que siendo judíos, los judíos tuvieran una mayor receptividad al evangelio, por lo que ya hemos dicho. Tenían la ley, conocían a los profetas y las promesas del Mesías. Bueno, no se informa de los resultados en ese lugar, pero sí, mire lo que dice, tenían también a Juan de ayudante. O sea, no se mencionan muchos resultados, ningún resultado en ese lugar, pero sí mencionan que Juan Marcos estaba con ellos. Y dice el versículo 6, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hermano, fue un recorrido de aproximadamente 180 kilómetros.
entre Salamina y Pafos, y algunos poblados, por supuesto, entre ellos, y ellos iban predicando en cada poblado, en cada ciudad que ellos encontraron. Pero aquí es donde nos damos cuenta de la primera fuerte oposición que se le dio al evangelio cuando ellos iban en la misión. Porque muy bonito es, hermanos, decir, ay, voy a predicar y que... Sí, pero el enemigo no se queda de brazos cruzados. El enemigo siempre va a presentar oposición. Porque, hermano, las almas tienen que ser liberadas, tiene que haber una fuerza ahí. Y el enemigo no va a estar contento con la predicación del evangelio. Y ahí se dio, hermano, una oposición muy fuerte. La primera oposición en ese primer viaje misionero. Y se dio por un falso profeta Bar Jesús, Elimas, que usaba de encantamientos para influir en los demás. Y estaba él con el procónsul, era una autoridad romana de parte del Senado en ese lugar, Sergio Paulo. Él estaba ahí quizás haciéndose pasar por gran consejero, hermano. Como hay unos que quieren pasar por gran consejeros y ni saben en lo que están. Bar Jesús lo que quería era poder político. Estaba allí a la par de Sergio Paulo, ¿verdad? Pero el procónsul, oiga bien, ya había oído hablar de Bernabé y de Saulo. Y él quería oírlos. Mire qué lindo es esto, hermano. Saulo, ya conocido por Pablo, que Pablo es el nombre romano, ¿verdad? Ya después ya solo se conoce con el nombre romano de Pablo. Entonces dice que Sergio Paulo, el procónsul, quería oír a Bernabé, quería oír a Saulo. Él quería escuchar esas buenas nuevas que andaban siendo propagadas. Él quería oír de ese poder que transformaba, que le habían contado. Hermanos, seguramente había llegado a oídos del procónsul que la mano de Dios se movía cuando el evangelio de Cristo es predicado. Porque eso usted no debe dudarlo. Usted tal vez puede creer que los milagros y que la mano poderosa y que los prodigios se quedaron en el libro de los Hechos. No se ha quedado en el libro de los Hechos, se ha quedado con el evangelio del Señor Jesucristo. Y donde se predique el evangelio de Cristo, siempre habrán milagros, siempre habrán prodigios, siempre habrán señales que sigan a la palabra del Dios de los cielos. Y mire, dijo si Sergio Paulo los oye, voy a perder mi influencia sobre este hombre. Lo que no sabía era contra quién se estaba enfrentando. Él había oído de un Bernabé, había oído de un Saulo, pero no sabía que, hermano, era el Dios Todopoderoso el que andaba con estos hombres. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Y mire, yo quiero que lo lea conmigo porque las palabras que usa el apóstol son lindas. Mire, dice, pero les resistí en el 8, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando ¿qué? Apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Wow, hermano, qué palabras fuertes, fuertes. Y ahora, hermano, si hay alguien que está en pecado, es que no quiero molestarlo, es que se va a disgustar conmigo. Hermano, hable la verdad. Hable la verdad y Dios lo va a respaldar. No es que le va a ir diciendo, hijo de perdición, hijo aquí. No, pero si tiene la oportunidad de decirle cómo está esa persona, quién sabe, y Dios lo usa a usted para que esa persona reaccione. Pero ¿se ha fijado? No, es que
Y si se molesta, así los servidores, ¿ve? Vaya, dígales que pasen adelante, hermano. Ya le dije, pero no quiere, ¿ve? Hasta eso. Y el pueblo tiene que ser obediente, hermanos. Cuando alguien llega y le dice a un servidor, hermanito lindo, ¿por qué no nos hace el favor de pasar? Pase adelante. Entre más cerca estamos es mejor. Cuando estés en la casa de Dios, acércate más para oír. Dele fuerte el aplauso al Señor. Eso no estaba aquí. Eso no estaba aquí, ¿verdad? Pero es que en cosas sencillas, hermano, nos damos color. En cosas sencillas. Sí. Claro, si usted tiene una condición de salud, de física, por la cual no le es conveniente estar en las primeras bancas, entonces usted dice, hermano, hermana, tengo una condición. Y si le da pena decirla, no la diga. Usted no está obligado. Pero tengo una condición por la cual me es imposible, hermanito. Voy a esperar allá afuera hasta que todo se llene, entonces yo llego a la final. Punto. Se acaba todo el asunto. ¿No cree? Hermano, es que hablando todo. Pero no. Ese servidor es un gran turbio. Esa servidora parece matrona ya. No, hermano, no. Seamos dóciles. Mire, no está aquí tampoco. Pero si somos dóciles, oiga bien, si somos dóciles entre nosotros mismos, vamos a ir siendo dóciles a la voz del Espíritu Santo. Pero somos unos grandes rebeldes. Somos, hermanos, revolucionarios. Y entonces, ¿cómo? ¿Cómo? No vamos a escuchar. Y verdad que queremos oír la voz de Dios. Queremos oír al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Mire, si en una nota o en una invitación a usted lo ponen en último lugar, quédese callado. Si se acabaron las invitaciones y a usted se lo dijeron de boca, agárrela. No, mira, aquella le dieron por escrito. Y como ahora es por texto, ¿eh? Mira, se la mandaron. Sí, a mí no me llegó. Ni se acordaron de mí. Hermano, somos tan complicados, hermano. Mire a la persona que está al lado. Si esa persona es linda, tiene a Cristo en su corazón. ¿Qué le parece, ah? No, hombre. Aún entre los matrimonios, hacelo vos si querés. ¿Que acaso no estoy cansada yo también? Hermano, qué terribles somos, ¿verdad? No estaba aquí tampoco, pero estoy aprovechando, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Dios es bueno, Dios es bueno. Dios quiere hablarnos, Dios quiere dirigirnos por medio del Espíritu Santo de Dios. Mire, y le continúa diciendo, no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor. En primer lugar, reveló quién era Bar Jesús, Elimas. Ajá, no, le dijo, vos sos un hijo del diablo, es que sos, le dijo. Qué mago, ni qué consejero, ni qué 8 cuartos, le dijo. Sos hijo del diablo. Le reveló la identidad. Y luego lo que trataba de hacer, trastornar los caminos rectos de Dios. Mire, eso de ser obstáculo para que alguien crea el evangelio, eso es tremendo. Usted no se meta. Si alguien es llamado, si alguien está siendo tocado, no, pero mira, te voy a decir, fíjate que no sé qué, fíjate, está trastornando los caminos rectos del Señor. Deje que esa persona entre en la salvación.
Hay gente que media vez mira que alguien quiere entrar a la salvación y ya poner, y ya hablar, y ya aquí, que mira que en tal iglesia esto, que mira que no sé qué. Hasta los mismos que dicen ser creyentes. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Verdad que este asunto está bien bonito? Bien. Y luego, hermano, el asunto no termina ahí. No solo le revela la identidad, no solo le revela el plan que tenía este hijo el diablo, sino que mire, hermano, mire. ¿Qué dice? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol. Fue benevolente por algún tiempo. Solo es como ejemplo que te queda, le dijo. Ay, mire. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad, tinieblas, y andando alrededor, buscaba quien le condujese. Yo creo que todos estaban tan espantados que ni se ocupaban del cieguito, sino de todo lo que estaba pasando. Y él quería que alguien lo agarrara. Mire qué terrible. Pero aquí viene, hermano, un final de esta historia muy lindo. Y dice el 12, ¿quiere leerlo conmigo? Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. A Él sea la honra, a Él sea la gloria, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, el Espíritu Santo no solo nos llama al servicio, sino que también guía a sus siervos. Guía a sus siervos y aquellos que confían su seguridad en las manos del Señor no serán destruidos. Bernabé y Saulo estaban en ese lugar representando a la máxima autoridad y fueron sostenidos y fueron guardados y levantados en estima delante de Dios cuando estas señales se dieron en el propio seno de autoridades romanas. El Espíritu Santo siempre está esperando a que le escuchemos, porque solo Él es el que tiene la capacidad de dirigirnos con sabiduría del cielo. Confiamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si tiene alguna pregunta o desea información de nuestras actividades y cultos, visite nuestro sitio web en el www.iccmd.org. Muchas bendiciones.